todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Vino y Letras. Mi nombre es María Gabriela González y en este segundo episodio vamos a entrevistar a Sofía Bendaño. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gra- Cuéntame, ¿tú cómo estás? Bueno, nada, gracias por venir. Sofía es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, es escritora y guionista. Nada, cuéntanos primero un poquito sobre ti. Bueno, efectivamente, soy egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente trabajo allí en la editorial. También soy profesora de guión de cine fantástico. También soy asistente de cátedra de guión de cine. Y actualmente estoy estudiando un diplomado de guión en Canacine, cosa que me tiene muy entusiasmada porque es para seguir profundizando un poco más en el área del guión, que bueno, pues me encanta. Wow, no, qué increíble. Sé que tienes un libro, que bueno, es más o menos de lo que venimos a hablar hoy, de tu libro que se titula Prisionera del Hielo. Quiero saber muchísimo sobre él, así que cuéntanos. Prisionera del hielo. Mira, Prisionera del hielo es la historia de Wilén. Ok, Ese es el nombre de la protagonista. Es una chica que vive en la tribu Papau, una tribu que evidentemente inventé yo, pero que está inspirada en la leyenda de las 5 águilas blancas. Esa es una leyenda venezolana de origen andino en que habla sobre un poco lo que es Sierra Nevada. Te ok, explico un poco el mito. El mito habla de la India Caribay, quien era muy coqueta y cierto día vio 5 águilas blancas que, mira, la chiflaron, le encantaron. Y ella quería las plumas de estas águilas para poder vestirse con ellas. Y empezó a perseguirlas por todas las montañas, por toda Mérida, las persiguió y las persiguió. Dice la leyenda que estas águilas se posaron en los riscos más altos que había en Mérida y se congelaron por el frío que hacía en ese lugar. Y allí es cuando surgen los picos de Sierra Nevada, que son los 5 picos que tienen los Andes. La leyenda dice que al ver lo que pasó, Caribay se puso muy triste, se sintió culpable y se quedó eternamente allí esperando. Por eso cuando pasa el viento, entre los picos se escucha como un lamento y dicen que es el lamento de la India Caribay. Es muy triste, pero es hermoso. Y ese mito me lo contó mi papá desde que yo era una niña y bueno, siempre como que estuvo presente porque mi familia paterna es gocha, es de Mérida. Y un día, no sé, estaba sin hacer nada, me acordé del mito y fue como que, wow, ¿qué pasaría si yo empiezo a jugar con la India? Entonces no van a ser 5 águilas, va a ser un águila y empecé a jugar. Y surgió toda esta historia que básicamente va de una chica, que es Willem, que sube a las montañas a averiguar cuál es el secreto, el misticismo que hay en estas montañas, que son el único lugar con nieve. No hay nieve en ningún otro lugar, solo allí. Y hay una leyenda de que, bueno, pueden destruir el mundo si la nieve sale de allí y está prohibido. Y ella, bueno, porque es terca quiere ir y sube a las claro. montañas y descubre el secreto que no te voy a decir porque sería un spoiler. No, no tenía ni idea de la existencia de ese mito. Ahora que me lo cuentas me parece súper interesante y que, o sea, qué interesante que a raíz de eso, que estuviera presente en tu niñez, pudieras sacarlo así de la nada, o sea, la inspiración llega así sola. Es que yo creo que la inspiración llega de cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo las historias que escuchamos cuando somos niños Claro. son materia prima para el futuro. Y los mitos, que de hecho es algo con lo que hablo mucho en clase con mis alumnos, los mitos son la mayor fuente de inspiración del mundo. Si los lees, si los conoces y todos, puedes crear algo totalmente nuevo si te permites jugar con ellos. Yendo a otra pregunta, a mí me encanta leer fantasía y siempre me ha parecido súper complicado cómo es crear, cuál es el mayor reto de crear un mundo fantástico desde cero. Eso es el world building, lo llamamos world building, que la traducción es construcción de universos. Toda historia de fantasía requiere de un universo, pero yo te voy a ser honesta. Y ojo, no es por ser engreída ni fanfarrona ni nada. Sencillamente, cuando se te ocurre una historia, no hay mayor complicación en eso. Y tú viste Ratatouille cuando dicen cualquiera puede cocinar, digo, cualquiera puede crear una historia, solo tiene que sentarse y pensar y dejar que la creatividad te llegue. Con lo que es la fantasía en sí misma, lo que sí tienes que sentarte, evidentemente, además de la historia, del conflicto, es eso de la construcción del universo Claro. y darle forma a ese universo, ¿no? Cuando yo te hablo por lo menos de mi tribu, que son los Pau Pau, pero yo también te puedo hablar de la Tierra Media de Tolkien o te puedo hablar de Narnia de C.S. Lewis, son universos de ficción.
y que la construcción de un universo sí demanda algo de tiempo, de preparación previa, incluso antes de que empieces a escribir. No es que se me ocurrió la idea y me siento y escribo, no, Claro. no funciona tan así. Hay que hacer primero una preparación a nivel de personajes, una creación de lo que es el universo en sí mismo, y luego ahí empiezas a, yo le digo, a meterle salsa con venenito con el conflicto, ¿no? Y ahí es cuando lo vas creando. Sí, no, porque también es increíble cuando lees un libro de fantasía y te metes tanto en el universo que sientes que es real casi. Y creo que Que eso es finísimo. Es que creo que ahí está la magia de la fantasía. A mí particularmente me encanta la fantasía y es justo porque creo que te permite desconectarte por completo de la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Existe algo que se llama pacto metaficcional. Es una Ujú. figura propia de lo que es la literatura en la que te dicen que hay un acuerdo entre el lector y el escritor. El escritor te dice, te voy a creer a mentiras, y tú, el lector, le dices, ok, te voy a creer, pero tienes que asegurarte que te crea todo. Y justamente cuando ese pacto se cumple es porque hiciste un buen mundo, hiciste un buen conflicto y sobre todo hiciste personajes sólidos. Sin personajes no importa el mundo, no importa el conflicto, porque sencillamente no vas a poder conectar. Claro, no hay nada más lindo que tenerle cariño a un personaje y recordar un libro por lo que un personaje te hizo sentir. Por lo que te hace sentir, definitivamente. Y para alguien que quiere escribir fantasía, bueno, ahorita me dijiste que crees que cualquiera puede escribir, sentarse a escribir y crear, pero ¿por dónde aconsejarías a alguien que quiere empezar a crear algo de la nada? ¿Por dónde crees que se debería empezar? Mira, lo primero es leer. No puede haber, eso, o sea, yo creo que es un cliché, pero es que es verdad. O sea, no puede haber escritor que no lea, como no puede haber escritor que no consuma cine ni televisión. O sea, tienes que alimentarte porque tienes que tener referencias. Y ojo, no es solo leer, que porque a mí me gusta fantasía, solo voy a leer Claro, fantasía, ¿no? Es leer de todo, leer el periódico, leer la realidad, incluso meterte en temas más fuertes a nivel de filosofía, religión, sociología, porque así como hace un momento te dije que los mitos se encuentran en todas partes, en la historia, en la realidad, se encuentran también las historias, se encuentran los conflictos, ¿no? Y así que yo creo que para todo aquel que quiere ser escritor, lo que tiene es que estudiar, ser un nerd, definitivamente. Estudiar, estudiar, estudiar y leer, ser un devorador de libros y ver mucha televisión. Otra cosa que es importante es el tema de la constancia, ¿no? claro, Porque uno en un trabajo, vamos a decir, común, de una jornada de 8 horas y de todo lo demás, tú tienes esa rutina, voy a la oficina, trabajo 8 horas, regreso a mi casa. Como escritor no, como escritor tú eres tu propio jefe, por ende tienes tu propio tiempo y por ende es muy fácil que la pierdas y no hagas nunca nada. Lo importante es que te crees una rutina, que sigas esa rutina y aparte también de la rutina y de la disciplina está la otra parte que era la preparación. Te dije, cuando vas a escribir, ok, tienes la idea, pero cuando llegan las ideas siempre es una cosa como un remolino que tienes que aprender a darle forma, ¿no? Entonces, ese darle forma está en sentarte con seriedad un día y ver, ok, yo quiero echar el cuento del cuadro azul y bueno, el pintor del cuadro azul. Ah, bueno, ¿quién es el pintor? Y tú misma te preguntas, ¿quién es este personaje? ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿Cómo se ve? Y en función a eso también empiezas, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Y luego te vas, esto es ficción, esto es un universo, bueno, ¿cómo es ese universo? Y lo vas creando, vas creando. Yo particularmente divido mi trabajo como en etapas. Primero ok, desarrollo el argumento, la historia, luego el universo, luego los personajes y luego sí saco la línea cronológica de lo que va a pasar. Hago claro. algo que se llama una escaleta, un bosquejo de cada capítulo. Ujú. Y en función a eso te sientas y escribes. Pero lo primero es que hay es que, y siempre lo diré, estimular la musa, que es leyendo y cultivándote, y lo otro es la disciplina. Claro, sí, porque creo que cuando eres escritor así es muy fácil de la nada sentir que no tienes inspiración y que Mm. no fluye algunas veces, El supongo. bloqueo del escritor. Mira, el bloqueo del escritor. Mira, yo podría decirte que sí existe porque sí existe, pero por la formación en guión, te digo que eso no puede ser válido. Ok, Porque sencillamente, si quieres ser escritor y vivir de eso, y ojo, escritor a nivel de ficción, novelista o guionista o lo que sea, si quieres vivir de eso, no puedes tomarte 10 años a que te llegue la musa. Tienes que estimularla. Hace poco una profesora me dijo que a la musa la amenazas con una pistola en la cabeza para que baje. Pero si le disparas, la idea es una porquería. ¿Qué se ok, refiere con esto? A juro tienes que sentarte. La musa te llega escribiendo. Mira, cualquier cosa, cualquier idea que llegue a tu cabeza,
va a ser funcional. No importa que tú misma digas es una porquería, no sirve. No, agarra tu porquería que no sirve, siéntate y empieza a darle forma. En ese escribir, en ese constante es que te llega la bendita musa y allí es que te das cuenta que no es porquería, que al contrario, seguramente es algo muy bueno. Lo que tienes es que meterle cabeza. Y ahí surge la inspiración. Pero es como ir al gimnasio. Tú le agarras cariño y es con la constancia, no, Claro, no de la nada. sí, claro. O sea que todas las ideas podrían ser buenas, pero tienes que meterle lo suyo. Todas tienen substancia. Claro. ¿Y no tienes algún otro libro, algún boceto de otro género, o no has intentado escribir por ahora, no sé, alguna novela más clásica, no del mundo de fantasía o algo así? Sí, bueno, justamente tengo varias historias en mente. Yo tengo mi cuaderno con distintas historias. Tengo algunas que van un poco más hacia lo que es la ciencia ficción, incluso meto un Ujú. poco el tema de que es como el viaje en el tiempo y unos dinosaurios, eso es como lo que puedo ir adelantando. Pero si nos vamos a algo, vamos a decir más realista, menos fantasioso, fuera de estos dos géneros, fantasía y ciencia ficción, también tengo algunas historias propias de lo que es el drama, Claro. solo que esas las tengo pensadas más a nivel de guión, de Mm, un texto audiovisual que de narrativa. En ujú. narrativa tengo otro proyecto en el que ya llevo tiempo trabajando, pero ese también pertenece al género fantástico. Es un universo mucho más complejo que el de Prisionera del Hielo, mucho más denso. De hecho, le he dedicado como 5 años ya a la creación Wow. del universo como tal y ahorita ya estoy en la etapa de construir la historia. Eso me tiene bien entusiasmada. ¿No nos puedes adelantar más o menos un Un poquitico? Se poquitico. escucha interesante, se escucha interesante. Ok, sí, sin entrar mucho detalle porque si no aquí me puedo quedar 5 horas Ok. echándote ese cuento. Ese es un universo, mira, yo digo que, no digo al nivel, pero sí digo al mejor estilo de Tolkien con la Tierra Media, es un universo medieval. Ok. Un mundo o un continente que yo creé de cero, yo misma le tracé su mapa más o menos y fui diseñando como lo que sería el idioma, las culturas, los nombres de los países, de los reinos que hay allí. La historia básicamente se centra en este sujeto, esta persona, que decidió unificar todo el reino bajo su poder. Ok. Y todo el reino son sencillamente que se hizo el control de cada uno de los países y los continentes que estaban allí. Entonces la historia va un poco a demostrar cómo esta persona se convirtió de la nada, porque prácticamente de la nada se convirtió en el mejor político que había en el lugar y tuvo el control de todo este mundo y las personas sin darse cuenta se lo fueron entregando. Y para cuando cayeron en cuenta de él, ya era el rey y señor de todo. Ok, se Por ahí escucha, va la cosa, pero con fantasía. pero con fantasía. Bueno, se escucha súper interesante. Cuando salga, vamos a ver si vuelves por aquí, a ver Ay, claro si que sí. hablamos sobre eso. Cuando ustedes me llamen, yo vuelvo. Claro. Bueno, y continuamos con nuestro programa Vino y Letras. Seguimos aquí conversando con Sofía Bendaño. Y ahorita te quería preguntar, tu publicación de tu libro, claro, ¿fue independiente o con qué editorial te asociaste para poder, pues, publicarlo, no? Mira, el libro salió bajo el sello de La Sultana del Lago Editores. Esa es una Ok. editorial que está ubicada en Maracaibo. El cómo llegué a ello fue muy cómico, porque estábamos en pandemia y yo tenía una frustración porque yo quería ser escritora y nadie me daba una oportunidad y llanto y llanto. Un día, yo ya en esa época trabajaba en la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, en AVE Ediciones. Allí yo llevaba las redes sociales en ese momento. ¿Qué pasa? Esa es una editorial académica de textos de investigación, es como otro mundo, ¿no? Claro. Totalmente diferente en el que yo escribo. Pero en el tema de las redes, creé algo que se llamaba Tips para el escritor. Como también estábamos en plena pandemia, surgió como que, bueno, vamos a dar como recomendaciones a la gente que nos siga para que no se vuelvan locos. Y surgieron los tips para el escritor, en donde yo escribía consejos para escribir que eran fruto de mi formación en guionismo. Claro. Lo cierto es que empecé a conversar con un profesor que yo no tenía ni idea de qué, y lo veo en la calle y me temo que no voy a saber quién es, pero el profesor siempre respondía a los comentarios generamos una conversación constantemente sobre eso. Y un día él escribe al privado de la cuenta del editorial y él dice, ay, usted que hace esto, que no conozco porque evidentemente pensaba que me llamaba Ediciones, creo que a lo mejor este curso que se llama Corrección Perpetuum podría interesarle. Es un curso de escritura con el profesor Álvaro Di Marco, que es buenísimo. Y me dejó allí la información. Yo
veo, me llamó mucho la atención, vi que el profesor era escritor, aparte se veía que era un señor bien agradable, pedí la información y me inscribí. Cuando, aparte que tenía la promesa de si es bueno, publica su libro. Y yo Ok. como que definitivamente aquí fue. Y me inscribí. Allí fue cuando conocí a Álvaro Di Marco. Él es un escritor increíble y un muy buen profesor. Me dio clases de escritura durante, mira, yo creo que prácticamente todo lo que fue el año 2020. Y en ese momento él me dejó crear la historia que yo quisiera. Como yo tenía guardada la historia del mito en algún punto, yo dije, ah, bueno, creo que esto podría trabajar y lo sacamos y empezamos a trabajar. Cuando terminé el curso, el profesor me dice que efectivamente le parece que era una historia interesante, que podía tener futuro, que se le iba a mostrar a la gente de la editorial, que es con la que ellos trabajaban. Y así fue. Ellos tenían creo que un convenio en ese momento, me parece que ahora ya no lo tienen, pero en ese momento, gracias a Dios, estaba. Y así fue. Le mostró el libro al editor le gustó y surgió la publicación. ¿Cómo crees que está el panorama editorial en Venezuela para los autores pues, que quieren publicar? O sea, ¿crees que es algo sencillo o crees que en verdad es algo que está bastante complejo ahorita? Mira, yo creo que publicar en cualquier parte del mundo es un reto, Okay. siempre, sobre todo para los escritores noveles, los más nuevos, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela, bueno, venimos de una situación bastante compleja en donde el sector libro, desde el librero, las editoriales y todo, se vino abajo porque había un tema económico, cosas que, bueno, realmente no vale ahorita la pena profundizar en ellas, pero que sabemos que hizo que fuese un gran declive, ¿no? Por ende, es muy difícil todavía contar con editoriales. Hay muy pocas, las mayorías son editoriales independientes y lo cierto es que la mayoría de las editoriales que están ahorita no tienen el sistema tradicional de la editorial y es que yo te entrego el manuscrito, lo publicamos y yo cobro por las regalías y por las ganancias, ¿no? Sino que prestan el servicio de, bueno, me entregas el libro, me pagas por la corrección, por la diagramación, por la publicación y todo. No es que sea un mal modelo de negocio, porque efectivamente es el que hay ahorita y es el que permite que las editoriales existan. El tema es que no todos los escritores pueden pagar estos servicios. Claro. Otra alternativa es la autopublicación por Amazon. Yo creo que Amazon es una muy buena herramienta que, a diferencia del modelo tradicional de las editoriales, permite que, bueno, tu libro no solo quede impreso en esta región, sino que esté disponible en todo el mundo. De hecho, muchas de las editoriales trabajan publicando directamente en Amazon, ¿no? Porque en Amazon también puedes tener el libro en físico, entonces es una opción Claro. interesante. Pero, ¿qué pasa cuando hablas de la autopublicación? Es decir, yo como escritora edito el libro y lo monto. A lo mejor yo puedo ser muy buena escribiendo, pero eso no significa que soy una buena correctora o que soy una buena diagramadora. Claro. Entonces tienes que saber que a lo mejor ese libro tuyo hermoso de tu corazón no va a tener la calidad ideal porque sencillamente no tienes estas otras competencias que tampoco tendrías que ponerlas porque, bueno, diagramadores estudian para ser diagramadores, lo mismo que Claro. los correctores. Entonces es como algo que tienes que cuidar muy bien y bueno, yo siempre recomendaré que busques a un experto para que todo quede bien. No veo que publicar en Venezuela sea imposible, realmente no. Creo que hay muchos caminitos para lograrlo. Lo único es que tienes que estar consciente de que tú no publicas de la noche a la mañana. Claro. Tienes que empezar con concursos, tocando puertas editoriales, saber a qué editorial le vas a mandar el manuscrito y a cuál no, porque o sea, si yo escribo fantasía no lo voy a mandar a alguien que solo publica poesía. Sería absurdo, no es su línea editorial, ¿no? Claro. Entonces es saber cómo te vas a mover, pero sobre todo ser persistente, muy, muy persistente. E incluso probar con otras alternativas como estas plataformas como Wattpad. Son una Sí. alternativa interesante también. Entonces, como para así autores independientes que quieren publicar, ¿cuál crees que sería el mayor consejo que les darías? Mira, tener fe en la historia que tienes. O sea, realmente publicar es algo que puede tomar mucho tiempo. Incluso hay personas que logran publicar ya entrado a los 40 años y están escribiendo como desde los 16. O sea, es como toda una vida esperando ese momento. Pero si tú tienes algo bueno y de verdad crees en ese algo y de verdad si está en tu destino, eso va a pasar. O sea, no pierdas la fe en tu proyecto. El otro consejo en función a esto, y ojo, no es por ser fatalista, es por ser realista, es que, oye, diseña una vida en la que puedas satisfacer todas tus necesidades, puedas comer y todo, pero en donde siempre también tengas tiempo para escribir, para que sigas cultivando ese algo. En algún punto la oportunidad va a llegar, Claro. siempre va a llegar.
Bueno, y ahorita para finalizar con el programa, unas preguntas un poco más de, pues, cómo son como tus gustos al leer y más cosas más personales respecto a ti, la lectura y la escritura. Como, por ejemplo, ¿qué escritor sientes que ha influido muchísimo en ti, no solamente a la forma de escribir, sino un libro así que te haya marcado de ese escritor o algo así? Mira, hay una escritora que se llama Elizabeth Agnone, es Ok. una escritora italiana de literatura infantil. Ella escribió una trilogía que se llama Fairy Oak. Esos realmente fueron los primeros libros que yo leí. Em, los libros son bellísimos, físicamente es una cosa espectacular, parecen libros de hadas, son libros de fantasía. Yo creo que por eso es que me encanta la fantasía, porque fueron los primeros libros que me engancharon y me metieron en el mundo de la escritura. Estos libros hablan, son muy ingenuos, son de niños, pero también tienen una profundidad con temas como la lealtad, el compromiso, la amistad, el bien y el mal, que ahora que después los leí otra vez de grande me di cuenta que son muy buenos. Yo creo que con esos libros como que aprendí el tema de, bueno, de la burbuja, de cómo te puedes sentir en tu hogar. O sea, ahí hablan de un pueblo que se llama Fairy Oak, que está en el Verde Llano, y me acuerdo que en esa época, que yo tendría como 10 o 11 años, yo jugaba que vivía en el Verde Llano, porque era como mi lugar seguro, mi safe place. Entonces, ahí entendí, y de hecho, yo creo que fue por esos libros que yo decidí ser escritora. O sea, era una cosa que yo no entendía en ese momento qué era lo que me hacían sentir o cómo funcionaba. O sea, no tenía esa noción de que es una escritura, del conflicto, de la broma, pero sí sabía que esa sensación quería sentirla, ¿no? O sea, fue una cosa como que me enamoré de, y ahí me enamoré de los libros. ¿Y tienes alguna como manía a la hora de leer o escribir? Por lo menos yo tengo una amiga que dice que si el libro nuevo no huele como a ella le gusta que huelan, no se lo lee. Una cosa así, bien rara. Ujú. Yo huelo los libros, me gusta mucho el olor al libro también, es una cosa como que me da vida. Pero hay distintos olores, o sea, es que esta cosa Sí es los como hay, sí los frenética, hay. porque está el olor del libro viejo, el que está recién impreso, el que te lo imprimieron en papel bond normal, hay distintos tipos de papel y de tinta, entonces con eso también como que vas aprendiendo un poco. Y eso es algo como yo digo, eso es un medio psicópata, pero es verdad, uno los huele y uno lo siente. Mira, antes yo odiaba que la gente rayara los libros, pero ahora yo amo rayar los Yo libros. Y o sea, es porque yo también. siento que tienes que usarlos por completo, darles palo por completo y extraer de ellos todos los que puedas. Entonces yo como que siempre le estoy pasando un resaltador a las ideas que más me gustaron porque son como las que con las que conecto. Y a la hora de escribir, mira, yo diría que a la hora de escribir no tengo como tantas mañas. Lo que sí necesito siempre es tener al lado como mi cuadernito en donde tengo como mi escaleta, más o menos allí Ujú. como que siento la cosa. Y también me gusta, cosa muy personal, tener una vela aromática. Cada Ok, historia tiene una vela aromática, como cada historia un tiene, olor. sí, es porque es su olor. Entonces, por lo menos, cuando estaba escribiendo Prisionera del Hielo, tenía una que era como de moras azules. Ujú. Y con el que estoy ahorita, estoy con una que es manzana canela. Amo Entonces las es de como que manzana canela. es el aroma de esta historia. Y lo otro es una banda sonora que yo misma creo con bandas sonoras de otra gente, pero creo su playlist y o sea, solo escribo esta historia con este playlist. Sí, de hecho hay muchos libros que cuando la gente los publica les ponen como los mismos autores, como una playlist atrás, que es como, esta playlist me inspiró en este Es para libro. que sientas lo que yo Exacto, sentí, o sea, sí, no es la misma emoción si no tengo esa música atrás. No es lo mismo, carece de sentido. qué cuchi. Y aparte de los del género de fantasía, claramente, ¿cuáles son tus géneros favoritos de leer? O, no sé, la poesía o simplemente drama, también hay libros de comedia, no sé. No soy tan fan de la poesía, realmente no es algo que disfrute tanto leer. Últimamente me gusta, que nada tiene que ver con la ficción, el ensayo, estoy leyendo un poco de filosofía y me gusta, o sea, era algo que más pequeña yo decía, nunca voy a leer sobre eso y ahora leo sobre eso y lo disfruto, ¿no? Porque es como, te sirve para cultivarte, ¿no? Claro. Y te da como un poquito más de profundidad. También me gusta leer el género de la romántica, me gusta. No es mi favorito, el melodrama en general no es lo que más me gusta, pero puedo leerme una historia que tenga como sus cositas románticas y me lo voy a disfrutar también.
pero sobre todo me gusta la épica. No solo a nivel de fantasía, me gusta la guerra, me gusta lo bélico. Ok. Mis historias tienen una guerra en algún punto y es porque me encanta el tema de la guerra y todo lo que conlleva. Bueno, sí, o sea, ahí. O sea, cada quien, ¿no? A mí también me gusta por lo menos No, no más. es que apoyo la guerra, No, pero me claro. encanta leer sobre la guerra. Nunca, creo que nunca he leído un libro que tenga genuinamente tipo una guerra, solo que sí, Narnia. Pero ahora, bueno, vamos a ver si leo Prisionera del Hielo y después te diré qué tal. Bueno, ahí no hay una guerra como tal, la guerra viene en el que estoy escribiendo ahorita. Ok. Bueno, pero ya sé como Pero, por dónde van a ir pero los sí hablan de tiros. guerras también, así que sí, 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 sí. siempre va a haber una guerra. ¿Y qué estás leyendo ahora? O sea, además de filosofía, y si estás leyendo filosofía, ¿cuál estás leyendo? ¿Lo recomiendas? ¿No tanto? Bueno, ahorita me estoy leyendo, no voy a decir el nombre del autor porque siempre lo pronuncio mal y qué Ok. pena. Es un autor coreano que vive en Alemania. El libro se llama No Cosas. Es muy bueno porque habla básicamente sobre cómo las personas nos estamos relacionando con todo lo que tiene que ver lo digital y cómo cada vez nos relacionamos menos con cosas propias de la Claro. especie humana, el tacto, lo sensorial, incluso el libro. Todo lo Sí. estamos cambiando por pantallas, ¿no? Entonces es un tema bien interesante. Por otra parte, algo más ligero, me estoy leyendo Eragon de Christopher Paolini. Yo nunca me había leído Eragon, yo de pequeña vi la película de Eragon y era normal, pero los libros son otra cosa. Y Sí. algo que yo googleé al escritor y qué increíble que cuando escribió Eragon tenía 19 años. Wow. Sí, yo, wow, lo logró antes que yo. Pero es muy bueno. El libro me gusta muchísimo y lo tengo todo rayadito porque tiene sus momentos espectaculares. Sí, es que nunca, o sea, por más que las películas capten la esencia del libro, lo más parecido que puedas, siempre leer el libro es otra cosa, te hace sentir muy diferente. Es porque son dos lenguajes diferentes. Una cosa es el lenguaje audiovisual y el otro es el Sí, lenguaje de la narrativa. Yo siempre digo y lo digo en clase, no compares el libro con la película, porque evidentemente en la película tuvieron que pasarle mucha lija, mucha tijera para que entrara en el formato. Entonces sí, hay que aprender, es difícil porque todos lo comparamos, pero la idea es aprender a separarlo y verlo como dos productos diferentes. sí, además la gente también juzga mucho, dice, no, esta es mala, pero porque lo comparas con el libro que a lo mejor sí te Exacto. gustó, entonces, pero hay gente que ve las películas que no ha leído los libros que le parece que son muy buenas. Pero es que no puedes comparar, por lo menos Eragon es así el primer libro, y yo creo que son como que 500, 600 páginas más o menos, es demasiado largo. Y la película solo dura hora y media. Tú no puedes meter 500 Obviamente, páginas en hora y media. Así que hay muchos detalles que se van, que es una pena, sí, pero ¿qué se puede tienen que hacer? hacerlo, claro. Y bueno, nada, espero que pronto veamos tu nueva publicación. Y nada, para traerte por aquí de nuevo a hablar de eso mismo. Ok. Y nada, eso sería todo por el programa de hoy de Vini Letras con Sofía Bendaño. Yo soy María Gabriela González y espero que lo disfruten. Un Chao. placer. Chao.